computadora. Ahora sí. Bien. Bueno, comenzamos. ¿Cuáles son los propósitos de la clase del día de hoy? Conocer los analgésicos opioides, conocer las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de estos, establecer los usos en odontología y sobre todo sus asociaciones con los AINES, porque vamos a ver que estos analgésicos, ¿sí?, se pueden administrar solos, pero en odontología la preferencia, ¿sí?, es utilizarlos combinados con los AINES, que vimos la clase pasada, y con los inhibidores de la ciclooxigenasa también. Y evaluar los efectos adversos y las contraindicaciones que tienen, ¿sí? Bueno, muy bien. Y esto es lo que yo les comentaba hoy. El término opiáceo se refiere al origen de la sustancia con respecto al opio. Es decir, son sustancias que se extraen de la cápsula de la planta del opio, que ahora les voy a mostrar. ¿Ah? ¿Cuáles? Seguramente alguna vez escucharon hablar de las amapolas, ¿sí? Y por extensión se denomina también así a los productos químicos derivados de la morfina. El término opioide, ¿sí?, se utiliza para designar aquellas sustancias endógenas o exógenas que tienen un efecto análogo al de la morfina y poseen actividades intrínsecas, ¿sí? Tiene afinidad por los receptores y actividad intrínseca. No todos los opioides son opiáceos, ni todos los opiáceos son opioides, ¿no? Tienen que saber y tener presente la diferencia, ¿sí?, entre el opiáceo, que es la sustancia que deriva del opio, y el opioide, que es para sustancias endógenas o exógenas. Nosotros tenemos opioides endógenos, que ahora vamos a ver cuáles son, ¿sí? Pero también pueden haber otros exógenos, que también los vamos a ver. Entonces, ojo, porque es muy, muy fácil confundirse los términos, ¿sí? Los separa una delgada línea. Bueno, los analgésicos opiáceos son fármacos muy antiguos que existen referencia de sus usos en los escritos de Teofrasto en el siglo III a.C. Fíjense, desde antes de Cristo ya se estaba manejando ese tipo de analgésico. Ya en el 80 se afirmaba que de todos los remedios, en 1680, perdón, no en el 80 de ahora, 1680, ¿sí?, Thomas Sydenham afirmaba, decía, que de todos los remedios que Dios otorgó al hombre para mitigar sus males, ninguno es tan universal y eficaz como el opio. Esta frase resume más de 6.000 años de la historia del opio. En 1803, el boticario alemán Friedrich Serturner consiguió aislar el principal alcaloide del opio, al que denominó morfina. Me imagino que muchos han escuchado alguna vez hablar de la morfina. ¿Sí? Es el opiáceo tipo, cuando vamos a describirlos, y las comparaciones siempre se hacen en base a la morfina. Es uno de los más potentes. Bueno, el opio es extraído del Papaver somniferum, que es una planta, ¿sí?, que es la planta de la amapola. Esta que ven acá. Queda como esta cápsula antes de florecer, ¿sí? Se extrae lo que se llama, lo que se conoce como la leche del opio, ¿sí?, que es un líquido blanquecino que al cortar la misma cápsula empieza a salir, y desde ahí se pueden sintetizar diferentes medicamentos e inclusive drogas de abuso, como por ejemplo la heroína, que es un derivado. Opio es del griego opus, que es jugo, tiene más de 20 alcaloides diferentes, fue conocida por los sumerios como planta de la felicidad, los egipcios la utilizaron para el dolor del parto en las faraonas y para callar el llanto de los niños. Ahora vamos a ver por qué todo esto,
¿sí? Dónde actúan y por cómo lo logran. En Oriente y China fue utilizada para la disentería, y el primer preparado conocido fue la tintura de láudano de Paracelso. ¿Se acuerdan que Paracelso ya se los habíamos presentado en una de las primeras clases, que era el que hacía la diferencia entre un veneno y un medicamento? ¿Sí? Bueno, acá vuelve Paracelso con su tintura de láudano, que fue el primero en sintetizar y descubrir. Bueno, los analgésicos opiáceos, la definición, ¿qué son? Son fármacos que derivan del opio. Actúan en el sistema nervioso central, modificando la percepción del dolor mediante la unión a receptores específicos compartidos con los péptidos opioides. Los péptidos opioides eran los que yo les comentaba hoy, que son endógenos, como las endorfinas, por ejemplo. ¿Sí? Pero modifican la percepción del dolor. Esa es una serie de palabras, una frase que tenemos que recordarla. Modifican la percepción del dolor. Producen sedación y euforia, con los cuales controlan el componente emocional del dolor. Muchas veces, al principio, producen sedación, ¿sí? Entonces el paciente está sedado, entonces como que se olvida de ese dolor, por eso es que dice que controlan el componente emocional del dolor, y euforia, porque a veces en esa euforia también los pacientes se olvidan de que están doloridos o adoloridos. Ajá. Muy bien. El sistema opioide endógeno. En 1973 se demostró la existencia de lugares de fijación selectivos para sustancias opioides, y en 1975 se identificaron los primeros ligandos endógenos, y un año después 3 tipos de receptores opioides. Ahora vamos a ver cuáles son. Vayan prestando atención porque después, al final de la clase, la doctora Di Caterina les va a compartir unas preguntitas, verdadero y falso, para ir respondiendo entre todos de la clase de hoy. Pero les digo para que vayan tomando algún apunte o algo que les resulte o que consideren importante, ¿no? Los receptores opioides. Está el receptor mu, cuyo agonista más específico es la morfina. Participa en la analgesia supraespinal, depresión respiratoria, dependencia física, euforia, motilidad gastrointestinal. Entonces, si yo doy un agonista de los receptores mu, si un opioide que sea agonista, puede participar en todas esas funciones que les nombré recién. Por ejemplo, la morfina, como lo dice ahí. La morfina tiene mucha afinidad por los receptores mu, o gran o buena afinidad por los receptores mu. Los receptores kappa están relacionados con la analgesia espinal, la miosis y la sedación. ¿Sí? La miosis es característica del consumo de opiáceos. ¿Qué es la miosis? ¿Alguien sabe? ¿No es la contracción de la pupila? Muy bien. Muy bien, Isabel, muy bien. Y después, el receptor delta, que son importantes en la depresión respiratoria, analgesia y euforia, inducidas por opioides. Los receptores opioides pertenecen a la familia de receptores acoplados a las proteínas G. ¿Sí? Vamos a ver que hay diferentes fármacos que se van a unir a los diferentes receptores, van a ser más agonistas en unos o en otros, y dependiendo dónde se unan y generen su respuesta, las diferentes funciones que desencadenen, ¿sí? O efectos, mejor dicho, los mejores efectos que vaya a desencadenar. Ahora lo vamos a ver en un cuadro. Bueno, los péptidos opioides, ¿sí? Es una molécula que se encuentra dentro del cerebro, que actúa a través de un receptor opioide. Es un opioide endógeno, que son las encefalinas, las endorfinas que les mencioné hoy, y las dinorfinas, ¿sí? Pero estos son péptidos opioides endógenos, que secreta y produce y secreta, mejor dicho, nuestro organismo, para que se una a esos diferentes receptores que vimos, ¿no? Opioides exógenos, fármacos.
que los vamos a ver ahora a continuación. Un poquito de la farmacodinamia. Recuerden que cuando hablamos de farmacodinamia, estamos hablando también directa o indirectamente del mecanismo de acción de los medicamentos, ¿sí? Más directamente, digamos. Actúan a nivel del sistema nervioso central y en el sistema gastrointestinal. Su acción está mediada por los receptores específicos localizados a nivel de la membrana celular, mu, kappa y delta, que fue lo que vimos hoy. Inhibe la adenil-atociclasa y disminuye la producción de AMP cíclico. Promueven la apertura de los canales de potasio y el cierre de los canales de calcio presináptico, acción en que disminuyen la excitabilidad neuronal. Entonces, al disminuir la excitabilidad neuronal, ¿sí?, el paciente no está tan pendiente o activo, ¿sí?, de esa situación o ese dolor que está teniendo o que ha sido producido, en nuestro caso, por una injuria, que puede ser, por ejemplo, una cirugía. ¿Ah? Ahora vamos a ver que los opiáceos no son fármacos que se utilizan para el tratamiento dental agudo, ¿sí?, en sí mismo, como por ejemplo para una pulpitis. Ajá. No se apacigua, no se calma con un analgésico de este tipo. ¿Sí? Pero vamos a hablar un poco más de eso también. Su efecto analgésico deriva de su capacidad de inhibir directamente la transmisión ascendente de la información nociceptiva. Bueno, estos analgésicos opioides se pueden unir a los receptores que yo les mencioné, pero se pueden comportar de diferentes maneras. Tenemos los agonistas puros, como la morfina, la codeína, el fentanilo, ¿sí? Agentes mixtos, ¿sí?, como la pentazocina, ¿sí?, y hay un antagonista, que es la naloxona. ¿Para qué les parece que puede servir un antagonista en este caso, la naloxona? ¿Qué función podría tener? ¿En qué caso Para se podría? contraatacar una sobredosis, por ejemplo. Muy bien, Franco. Exactamente. En caso de sobredosis por opioides, se puede administrar naloxona para que bloquee a los receptores y no se pueda unir el agonista. Muy bien. Bueno, acá tienen lo que les nombré recién, pero en un cuadro, agonistas puros, son selectivos sobre receptores mu y máxima actividad intrínseca, la morfina, la heroína, la metadona o el fentanilo. ¿Sí? Los mixtos es porque van a ir sobre más de un receptor, mu y kappa. Sobre los kappas se comportan como agonistas puros, mientras que sobre los mu lo hacen como agonistas parciales. Entonces, en este tipo de medicamentos, si sobre los receptores kappa se comportan como agonistas puros, ¿sí?, se van a ver favorecidas o más marcadas las acciones que tenga la estimulación del receptor kappa y no tantas las del receptor mu. Agonistas parciales actúan selectivamente sobre mu, pero con actividad intrínseca inferior a lo de los agonistas puros, ¿sí? Los efectos no son tan marcados en este caso. Y los antagonistas puros, afinidad por los tres tipos de receptores opioides, pero sin actividad intrínseca. Acuérdense, tiene afinidad, pero no tiene actividad intrínseca. Como por ejemplo la naloxona que les mostré recién. Acá tienen una tabla de flores, ¿sí?, donde tienen las diferentes acciones, sus receptores y la localización. La localización es un tema más anatómico que nosotros no vamos a entrar en detalle, pero sí es más importante saber qué acción y con qué receptor va de la mano. Por ejemplo, la inhibición del dolor es con los tres receptores, seguramente más marcado sobre el mu, pero en los tres receptores. ¿Sí? La depresión respiratoria hay que estimular receptores mu y delta. La estimulación de los kappa no genera depresión respiratoria. ¿Sí? Después tienen adicción, mu, ¿sí?, y menos los kappa, euforia y sedación, los mu, ¿tá?, las miosis, mu y kappa, ¿sí?, motilidad gastrointestinal, mu delta, y hay un signo de interrogación porque los kappas podrían, náuseas, vómitos y la tolerancia, los tres tipos de receptores. Pero ven que tienen muchas acciones,
¿sí? Y estos medicamentos pueden ser agonistas mixtos o parciales, pero no tienen selectividad sobre unos u otros. Entonces muchas veces las reacciones adversas están relacionadas a la estimulación de los receptores que se encuentran en otra parte del organismo o mismo del sistema nervioso central, pero que no están relacionadas con la inhibición del dolor, que es lo que estamos buscando nosotros muchas veces. Entonces se ven o van de la mano otras reacciones, ¿sí?, que acompañan el efecto farmacológico, que no son las que estamos buscando o las deseadas. Siguiendo un poquito con la farmacodinamia, las acciones farmacológicas sobre el sistema nervioso central, analgésicos, ¿sí?, sedantes, pueden producir somnolencia y sedación, alteración de la memoria e inclusive alucinaciones como la metadona, euforia, disforia, el vómito, pueden ser inducidos, la miosis que les comentaba hoy, y también convulsiones, pero a dosis mayores que las de la analgesia. En el sistema respiratorio son depresores antitusígenos o antitusígenos y producen broncoconstricción. Hay algunos antitusígenos que tienen opioides en su composición, y por el efecto que tienen para inhibirlo, ¿verdad? Para inhibir el centro de datos del sistema nervioso. En el sistema cardiovascular, vasodilatación, hay una liberación de histamina, inclusive puede ir acompañado de una hipotensión, ¿sí?, por esa vasodilatación. Y en el sistema gastrointestinal disminuyen el peristaltismo, y eso conlleva el estreñimiento, ¿sí? Por eso, las personas que son consumidores habituales o crónicos de opioides, ¿sí?, o abusan de algún tipo de droga de abuso como la heroína, se puede decir que son constipados crónicos, ¿sí? Tienen problemas para la movilización intestinal. Bueno, la adicción o dependencia a las sustancias. Y ahora vamos a ver un poco estos conceptos que nos van a servir para cuando hablemos de otros fármacos también. Es importante que ustedes los manejen y los tengan en su vocabulario. Adicción o dependencia a las sustancias. Usadas en formas indistintas, es una conducta de consumo crónico, continuo o periódico, sin la capacidad para interrumpirlo voluntariamente. Hay desarrollo de tolerancia, dependencia física, progresión de dosis y conducta compulsiva con consecuencias sociales, laborales y legales graves. Tolerancia, que ya lo habíamos definido cuando hablamos de farmacodinamia, ¿sí? Es la reducción de la intensidad de los efectos producidos por exposición repetida a una sustancia. Por diferentes mecanismos se hace necesario incrementar las dosis para lograr la misma respuesta. Rápida analgesia, sedación y euforia. Tienen tolerancia, por supuesto, los opioides. ¿Y cuál es la diferencia entre la tolerancia y la tolerabilidad? Que la habíamos establecido ya. ¿Se acuerdan? ¿No hay nadie? Hola. La tolerancia es lo que acabamos de... repetir? ¿Cómo? No, si te animás a repetir, no. Sí, claro. ¿Cuál era la diferencia que había entre la tolerancia, que es lo que definimos recién, y la tolerabilidad? Para la tolerancia necesito aumentar la dosis para lograr las mismas respuestas. Y la tolerabilidad, ¿se acuerdan que era? Estaba más relacionado a cómo el paciente, ¿sí?, toleraba el medicamento, ¿sí? Toleraba, por ejemplo, desde el punto de vista gastrointestinal, ¿sí? Toleraba desde el punto de vista de la forma farmacéutica que sea aceptada por el paciente. Eso es la tolerabilidad, ¿sí? Que hay que diferenciarlo siempre con tolerancia, que no es lo mismo.
Después tenemos dependencia física o fisiológica, que es un fenómeno de adaptación fisiológica a la exposición crónica a una sustancia y gatillante del síndrome de abstinencia, que también lo genera. El síndrome de abstinencia son los síntomas y signos que aparecen en el contexto de una dependencia física a una sustancia cuando se suspende bruscamente su uso. Los opioides ¿sí? Están relacionados con el síndrome de abstinencia, cuando se usan por determinados tiempos o tiempos prolongados. Ustedes sí los van a indicar en algún procedimiento odontológico, seguramente se utilizan por un tiempo corto, ¿sí? De 3 a 5 días, no más de eso. Dependencia psicológica, es el componente psicológico del síndrome de abstinencia, están relacionados, ¿sí? Y los efectos motivacionales por el consumo, ¿sí? Que son por ejemplo la compulsión. Estos síntomas pueden iniciarse durante el uso problemático de opioides y continuar en la adicción. Según la Organización Mundial de la Salud, la farmacodependencia es un estado en el que el individuo necesita dosis repetidas de un fármaco para sentirse bien o para evitar sentirse mal. El estado de abstinencia, la abstinencia y la tolerancia no son necesarias ni suficientes para establecer un diagnóstico positivo de síndrome de dependencia. ¿Por qué nombramos todos estos conceptos? Porque el odontólogo es prescriptor, ¿sí? Puede tener las recetas, está habilitado para prescribir con este tipo de recetas, este tipo de medicamentos. Entonces, ojo a la hora de prescribirlos, porque sus pacientes pueden empezar a hacer, aparte del buen uso, ¿sí? Abusar y después generar una farmacodependencia, ¿sí? A este tipo de medicamentos. Todo eso está relacionado con la farmacodinámica. Ahora vamos a hablar un poco de la farmacocinética. Vamos a hablar de la absorción. Tienen buena absorción gastrointestinal, con biodisponibilidad variable dependiendo del fármaco. Por vía oral está indicado para el tratamiento del dolor en pacientes ambulatorios y en usos no analgésicos. La distribución, según las proteínas, un 35% de la morfina, la codeína un 96%, y la distribución de los opioides es buena y alcanzan concentraciones efectivas en el sistema nervioso central. Atraviesan la barrera hematocefálica, y la metadona y el fentanilo se acumulan en los tejidos y sufren redistribución. ¿Y se acuerdan que habíamos hablado que algunos medicamentos podían acumularse en los tejidos, como por ejemplo el tejido adiposo, ¿sí? Y luego se vuelven a liberar de vuelta a la sangre, se redistribuyen y vuelven a hacer efecto. Tienen el metabolismo hepático, la morfina da metabolitos activos que prolongan el efecto analgésico, y la codeína se metaboliza a morfina. ¿Sí? La codeína es un profármaco, necesita pasar por el hígado para transformarse en la morfina y poder actuar. Y la excreción es por vía renal, y la morfina recién tiene una eliminación casi completa a las 24 horas. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Insuficiencia hepática y renal, ¿sí? Pero esto siempre va tomado con pinzas, hay que evaluar cómo está el paciente. Cualquier medicamento que sea metabolizado en el hígado o excretado por el riñón, ¿sí? Y que haya una insuficiencia o algún daño hepático o renal, genera o llega a ser una contraindicación relativa. El asma, porque se acuerdan que les comenté que producía broncoconstricción, y en embarazadas porque no es seguro en el uso del embarazo. ¿Y qué interacciones pueden tener con los depresores del sistema nervioso central? Fíjense que hay algunos de estos opioides que son depresores, entonces o generan depresiones o somnolencias. Si yo lo administro o el paciente está tomando otro depresor del sistema nervioso central, como una benzodiazepina o un neuroléptico, ¿sí? O antipsicótico, ahí el paciente puede estar más deprimido, pero más como somnoliento, adormecido, indiferente. ¿Sí? Bueno, analgésicos opioides naturales tienen a la morfina, que tiene muchas vías de administración, se puede administrar por vía oral, en comprimidos, ¿sí? Subcutánea, intramuscular, intravenosa y epidural. Y el licor de Brompton, que es una solución hidroalcohólica de morfina. ¿Sí? Se utiliza para el dolor intenso,
tanto agudo como crónico de diversas etiologías, dolores oncológicos, terminales y dolores musculoesqueléticos que no responden a los analgésicos antiinflamatorios que vimos en la clase pasada. La codeína viene para administrarse por vía oral y se combina con el ibuprofeno, por ejemplo. Ahora vamos a ver al final de la clase las diferentes combinaciones que hay de estos medicamentos. Es un profármaco, como les dije anteriormente, y al asociarse con AINES se produce la potenciación, por lo que se disminuye la dosis y por ende los efectos secundarios. Ahora vamos a ver qué tan cierto o no puede llegar a ser esto. Pero una de las ideas de las asociaciones, ya sea entre AINES o AINES u opioides, o AINES y AIES, que vamos a ver la que viene, que son los corticoides, es muchas veces disminuir las dosis, ¿sí? Bueno, analgésicos opioides sintéticos y semisintéticos tienen el fentanilo, que tiene una gran liposolubilidad, un rápido inicio con mayor potencia analgésica y menor vida media que la morfina. El fentanilo es el más fuerte de todos los opioides, es 100 veces más potente que la morfina, ¿sí? Así que imagínense. Aparte del fentanilo, es el que se usa con lo que se llama neuroleptoanalgesia, ¿sí? Que es para lograr una sedación profunda. Se utiliza una combinación de fentanilo, ¿sí? Y un antipsicótico. ¿Tá? Que, ahora no me sale el nombre, que empieza con C, pero ahora cuando me acuerde se los digo. La metadona posee efectos acumulativos que permiten con el tiempo dosis menores a intervalos mayores, y el uso clínico más frecuente en la terapia de sustitución a los adictos de la heroína. Y el tramadol, que capaz que alguna vez lo escucharon, que es bastante utilizado en Uruguay, sobre todo para los que tienen dolores articulares, dolores crónicos, que el tramadol viene en gotas, ¿sí? Aparte de asociarse y en otras formas farmacéuticas, tiene acción central y periférica, moderada, afinidad por receptores Mu, con propiedades serotoninérgicas y noradrenérgicas, con menores efectos secundarios que los opioides que vimos anteriormente. Bueno, ¿cuál va a ser la utilidad de estos medicamentos? Dolor moderado o grave, dolor posquirúrgico, dolor oncológico, control del componente emocional del dolor, que juega un papel muy importante, ¿sí? Medicación preanestésica se pueden usar para el tratamiento de la tos y también de la diarrea. ¿Alguna vez escucharon hablar de la loperamida, capaz? La loperamida es un antidiarreico muy común, que se utiliza en todas partes del mundo, pero en nuestro país se utiliza también, es de venta libre, y disminuye, ¿sí? Como vimos anteriormente, el peristaltismo, ¿sí? Bueno, ¿qué asociaciones tenemos? Puede ser codeína con dipirona, con diclofenac o con ibuprofeno, morfina con ácido salicílico que no está disponible en nuestro país, y el dextropropoxifeno con dipirona o con cloricianato de lisina. Al final pusimos una tabla actualizada de lo que está disponible en nuestro país. ¿No? Hablando un poquito más de la prescripción, acuérdense que para prescribir estos medicamentos van a necesitar para las asociaciones con los AINES las recetas verdes, y para prescribir ya sea morfina, por ejemplo, o tramadol, la receta naranja, ¿sí? Que se puede tramitar en el Ministerio de Salud Pública. Es para el dolor oncogénico con un enfoque multidisciplinario, ¿sí? Cuando están contraindicados los AINES, porque hay veces que lo están, aumentan la eficacia analgésica asociada con AINES, con el paracetamol, con la dipirona, el diclofenac, con el sinatolicina o ibuprofeno. ¿Sí? Esto es como una escalera, la escalera del dolor y las diferentes posibilidades. ¿No? Podemos tomarla o modificarla para el uso en la odontología, ¿sí? Primero, siempre en primer escalón contamos con analgésicos no opioides, como los AINES o el paracetamol, ¿sí? Que es un inhibidor de la ciclooxigenasa. Y en el segundo escalón, opioides débiles, pero acá dicen que se pueden asociar a los fármacos del primer escalón en determinadas situaciones. Nosotros, como les comentaba hoy, opioides débiles solos, codeína o tramadol,
solo no vamos a utilizar. En caso de que consideremos que sea necesario utilizarlos, los vamos a usar o prescribir siempre combinados con los AINES, para disminuir sobre todo las dosis y así las reacciones adversas. Bueno, eficacia de los analgésicos opioides en el dolor odontogénico. Como les comentaba hoy, también en el dolor dental agudo tienen escasa acción analgésica. ¿Sí? Acuérdense que siempre la maniobra clínica es fundamental. Menos analgesia y mayor efectos indeseables comparados con los AINES. ¿Sí? Y aumenta la eficacia cuando se asocia un AINE en un dolor dental. Es una pregunta más que nada, que es lo que vamos a responder un poquito ahora con un artículo que le pusimos al final de la clase. Los resultados son bastante controversiales, ¿sí? Aún hay la necesidad de tener algún tipo de metaanálisis, ¿sí? De evidencia científica, pero algunos dicen que sí, que es válido, que es eficaz, y vamos a ver, como les trajimos ahora, que hay otros que no dicen lo mismo. Acá tienen un artículo que es del año pasado, del 2020, que habla de los AINES, ¿sí? Y de las drogas, porque en inglés se le dice droga, nosotros usamos la palabra fármaco, y los opioides en el dolor postquirúrgico dental. Básicamente, ¿sí? Lo que dice acá, después nosotros les pasamos el artículo entero, es que no hay prácticamente diferencia, ¿sí? Y en el uso solo de AINES o las asociaciones, ¿sí? Y acá les dice que los opioides pueden producir una mayor incidencia, ¿sí? De los efectos en en estos pacientes, como somnolencia, ¿sí? Depresión, algún problema psicomotor, náuseas, vómitos y constipación, que ninguno de estos lo producen los AINES, ¿no? Agregar una cosita, Martín, Y claro, que, Camila. que no nos podemos olvidar de que muchas veces el dolor odontogénico tiene el componente inflamatorio que no va a estar tratado por los opiáceos. Entonces, muchas veces no son, por ser, o sea, analgésicos de repente más fuertes, por decirlo de alguna manera, muchas veces para los dolores de origen odontológico no son tan efectivos. Y el componente, o sea, adictivo que pueden llegar a tener al utilizarlos a largo plazo, ¿no? Exactamente, como les decía Camila, ¿verdad? Puedes tener, aparte de la adicción, una abstinencia, todo lo que vimos recién, ¿sí? No son tan seguros, tienen reacciones adversas que no tienen los AINES. ¿Ah? Yo quería agregar algo también, Martín. Sí, claro, Nacho. Si bien es todo cierto lo que dijeron ustedes, chiquilines, sobre la acción antiinflamatoria, hay que tener en cuenta que también es una herramienta que podemos utilizar en algunos casos puntuales. Por ejemplo, pacientes que tienen hipersensibilidad a los AINES, que no pueden recibirlos, o que lo tienen contraindicado por algún otro motivo, ya sea úlcera péptica, maltratada o cualquier otro efecto adverso de los AINES, puede servir como alternativa, dicen la revisión bibliográfica que mostraron recién, menciona al paracetamol asociado al tramadol, por ejemplo, que acá dentro de las presentaciones que muestra Martín, que hay en nuestro medio, presenta paracetamol 325 miligramos con tramadol con 37,5 miligramos. Por ejemplo, esa podría ser una asociación que se podría utilizar en ese tipo de casos, en donde los pacientes tienen hipersensibilidad a los AINES o los tienen contraindicados por algún otro factor. ¿Es la misma eficacia y eficiencia analgésica? No, pero bueno, siempre hay que tener el riesgo-beneficio. Siempre hay que poner las cosas en los dos platos de la balanza y ver qué es lo que conviene más. Por eso siempre hay que individualizar la terapéutica, como repetimos hasta el cansancio. Eh, por eso también damos este teórico para que tengan en cuenta que existen, que se pueden utilizar en casos puntuales y que tienen que conocerlos y saber manejarlos e identificarlos en el caso de que el paciente venga a la consulta consumiendo este tipo de medicamentos, ¿verdad? Importante eso también.
Muy bien. Martín, Sí, quería justamente que Nacho me dio el pie para hacer un comentario que hace un ratito testimonio. quería hacer. Bueno, El tema sí. del manejo de lo que es el manejo médico del dolor crónico, que hoy en día maneja mucho el tema de los fármacos opiáceos. Entonces, a veces el paciente, como decía Nacho recién, ya viene tomando determinados fármacos de este tipo. Entonces, hay que tener cuidado con las interacciones, ¿no? Cuando nosotros vamos a indicar algo más ajustado o algo más específico para el dolor dentario, la interacción con este tipo de fármaco que a veces el paciente ya viene tomando. Fíjense que a veces hay pacientes que tienen patología de columna que ya de por sí toman tramadol, por ejemplo. El tramadol también viene en gotas, que a veces tiene mejor tolerancia gástrica que el comprimido, o al revés, eso a veces es muy individual, por ejemplo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta la medicación que el paciente ya trae, que muchas veces son estos. Y bueno, y si nosotros vamos a individualizar la terapéutica, tener en cuenta lo que el paciente ya tiene como tratamiento de base por alguna otra patología. Impecable. ¿Ah? Gracias. No, tiene. Acá tienen para ver los que están disponibles en nuestro país. ¿Sí? Para la administración oral, ibuprofeno 400 miligramos con 30 miligramos de codeína. Se indica cada 6 horas, 6 u 8 horas. ¿Sí? Dipirona 500 miligramos más 50 de codeína. Diclofenac sódico 50 de diclofenac, 50 de codeína. Paracetamol con 325 y 37,5 de tramadol, y paracetamol con codeína. Y también hay dipirona 500 y 50 miligramos de codeína en gotas. ¿Sí? Todo esto para dentro de la vía enteral, para la vía oral, y después por la vía rectal, dipirona 1 gramo más 18 miligramos de codeína. Esto es lo que actualmente está disponible en nuestro país para cuando ustedes necesiten prescribir. ¿Sí? Para esto no hay una receta, ¿sí? Una receta de cocina, quiero decir, como de cocina, ¿sí? Ustedes lo van a prescribir con recetas, pero no es, este paciente tal cosa, este otro paciente tal otra. Ustedes van a evaluar en el momento, ¿sí? El procedimiento que ustedes realizaron, o cómo es ese paciente, cómo toma el dolor, ¿sí? Si es necesario indicar alguno de estos medicamentos o alguna de estas combinaciones, ¿sí? Basado en lo que ustedes saben y en las reacciones adversas que estos medicamentos presentan. ¿Ah? ¿Quedó claro el tema de las recetas que comenté hoy, cómo se prescribían? Martín, Okay. estoy Sí, pesada hoy. no, Estoy claro. pesadita. Martín, yo lo que tengo entendido, capaz que te entendí mal, pero la receta anaranjada para la morfina, pero el Sí, tramadol, tengo entendido que el tramadol va con receta verde. verde. Yo te entendí Sí, mal. capaz que metí los dos juntos. No, capaz Ah, que puse los dos juntos está, en la perdón. misma Entonces bolsa. yo te Pero entendí mal. Está. no, capaz que yo dije morfina y tramador Y con tramadol. naranja. Y no Yo te separé, había pero entendido así, pero capaz que yo entendí mal. Está, no. perfecto. Tengan Gracias. en cuenta que estas también, como les decía la doctora, el tramadol, en caso de que se indique solo, también lo pueden hacer con una receta verde. ¿Sí? Igual que todos estos que ven acá, con receta verde. Yo tengo una pregunta. Sí, claro, pregunte. ¿De qué depende qué AINE se combina con cuál opiáceo? En realidad, estas son presentaciones que ya están establecidas por los laboratorios. ¿Tá? Depende en que el laboratorio que haga determinado AINE quiera agregarle o no a su forma farmacéutica, y lo puede hacer el opioide, pero no va nada, no significa que el ibuprofeno tenga que ir siempre con la codeína. El paracetamol puede ir con el tramadol o con la codeína, pero porque son las presentaciones que hay en nuestro país. No hay ninguna regla que diga que tienen que ir el uno con el otro. Así es como se indican y como los hace la industria farmacéutica en nuestro país. Capaz que en otros países hay otros tipos de combinaciones, ¿sí? La codeína porque es el que más se utiliza por vía oral, ¿tá? Junto con el tramadol.
son los que se absorben, se distribuyen y llegan mejor a los sitios de acción cuando se administran por vía oral. Por eso siempre se utiliza la codeína y el tramadol más que nada por la vía oral, ¿no? Con las asociaciones. Martín, ¿Sí? otra vez yo. No, decime. Yo lo que tengo entendido, corregime si no, es que la morfina es hidrosoluble. Entonces, Sí. como no le cuesta pasar la barrera hematoencefálica, por eso se da mucho más en soluciones por vía parenteral y no tanto a nivel de la vía enteral, vía oral, en comprimidos, a pesar de que hay comprimidos de morfina. Ay, Es así, ¿no? sí, es así. Creo que Ah, solo un 35% de sí, morfina es la que llega al sitio de acción, no recuerdo bien, pero es poco, sí, sí. cuando se administra por vía oral. En contraposición con el fentanilo, que al ser altamente liposoluble, como decías vos, tiene una acción rápida porque entra inmediatamente a la barrera hematoencefálica, pero a su vez tiene una corta duración, de los efectos farmacológicos son cortos, o sea, Exacto. una tasa de eliminación rápida, una cinética de eliminación rápida. Rápido. Sí, sí. Pero bueno, e inclusive está disponible en parches el fentanilo también para el dolor, pero eso va a depender de la propia, de las mismas propiedades del fármaco. Pero bueno, eso ya son otros niveles, ¿no? Que nosotros obviamente, es como decíamos hoy, puede venir el paciente con eso, pero que nosotros a ese nivel ya seguramente no vamos a prescribir. Exacto. Yo quiero Gracias, acotar algo a la Martín. pregunta de Perdón Sol. la interrupción. Yo quiero interrumpir ahora, disculpen que los moleste, pero la pregunta de Sol nos da pie también a ver, ¿por qué paracetamol? Por ejemplo, lo que les decía recién, hay personas que tienen hipersensibilidad a los AINES o que los efectos adversos propios y característicos de los AINES los hacen como una contraindicación. Por lo tanto, aparecen estas alternativas. Por eso los laboratorios también formulan formulaciones, valga la redundancia, de paracetamol con opioides, que no tienen los efectos adversos periféricos que tienen los AINES, asociándoles un opiáceo, perdón, que nos va a dar una profundidad mayor en el caso de la analgesia. Lo buscan como alternativas para que cada paciente pueda tener un tratamiento específico y pueda tratar su dolor, porque ya que no todos son factibles de recibir los tratamientos originales o los específicos, se buscan este tipo de alternativas. Por eso también generan estas formulaciones, Sol. Un poco también eso ahí, no sé si aclara un poco más la duda, pero sí va también por ahí. Una pregunta. Sí, perfecto, gracias. Pregunten. No entendí bien con el tema, o sea, si la persona viene ya tomando tramadol y nosotros queremos administrar algo, o sea, ¿qué pasa? No entendí. No sé si querés que yo lo diga, Martín. Dale, Nacho. Bueno, chiquilines, piénsenlo así. Todos los opiáceos pueden interaccionar negativamente con el resto de los depresores del sistema nervioso central, ¿verdad? Generando un efecto sinérgico o potenciado. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo un paciente ansioso que ya viene medicado, por ejemplo, con tramadol, con codeína o con alguna de estas medicaciones, yo, por ejemplo, como odontólogo, le puedo prescribir a mi paciente, por ejemplo, un depresor del sistema nervioso central como un ansiolítico para tratar su cuadro de ansiedad a la hora de la atención, ¿verdad? Es una de las herramientas con la que cuenta el odontólogo. No se usa mucho, pero se utiliza. Entonces, si yo, por ejemplo, le quiero dar un alprazolam al paciente para que se tranquilice, eso lo vamos a ver más adelante, pero los pongo como ejemplo. Le receto un alprazolam para que se lo tome una hora antes de venir a la consulta para que venga un poco más tranquilo, ¿verdad? Yo tengo en cuenta que el paciente ya está tomando esta medicación, entonces tengo que tener en cuenta que puede haber una potenciación de los efectos, ¿verdad? Entonces, también tener en cuenta que eso puede generar repercusiones en el paciente. Por ejemplo, que no venga manejando, si es una persona añosa que está en los extremos de la vida, por ejemplo, un anciano que se puede caer. Todas esas cosas las tengo que tener en cuenta, lo tengo que acompañar hasta la puerta del consultorio. Cualquier otra medicación que yo pueda indicar, por ejemplo, si ya viene tomando de antes y yo le quiero aumentar la dosis, tengo que tener en cuenta que ya lo está tomando de antes. Por eso mismo, o sea, yo tengo que hacer siempre la anamnesis farmacológica para no establecer efectos adversos indeseados
o inclusive efectos tóxicos por aumento de dosis. Y también tener en cuenta siempre todos los efectos que genera, como les hablaba recién de Martín, de mareo, somnolencia, etcétera, que pueden generar inclusive accidentes, fracturas de cadera, cosas muy comunes en los pacientes ancianos. No sé si Gracias. quieren agregar algo más, pero creo que es por ahí la respuesta. No, siempre indagar en verdad en la anamnesis farmacológica, saber qué y por qué lo está tomando, en qué dosis, en qué concentraciones, ¿sí? Y no hay ninguna contraindicación que no les permita a ustedes prescribir un AINES, en el caso de que un paciente concurra, por ejemplo, tomando tramador, ustedes pueden prescribir perfectamente un AINES, ¿sí? Un inhibidor de la ciclooxigenasa como el paracetamol, ¿ah? Para tratar ese dolor agudo que ustedes van a generar o el paciente va a tener antes o después de irse de la consulta. ¿Sí? Por un tiempo corto, como hablamos siempre. ¿Ah? Pero se puede, no hay problema, hay que ver qué es lo que está tomando, como les digo. Cada paciente es diferente, pero no está contraindicado. No por eso ustedes van a dejar de prescribir, no porque el paciente ya esté tomando, por ejemplo, tramadol, ustedes van a dejar de prescribir un AINES o un inhibidor de ciclooxigenasa, porque ustedes saben que tienen diferentes mecanismos de acción y van a necesitar prescribir otro eh, analgésico. ¿Sí? Pregunta en el chat Martín si puede tener que ver también con la tolerancia. Lo que Nacho, La prescripción, asumo yo, de... no entendí la pregunta. eh, si tiene que ver con esto que estamos haciendo de las asociaciones. ¿Es por ahí, Mariana? Aclaranos, habla si querés y nos explicás más la pregunta. Sí, la prescripción de asociaciones. Bueno, nosotros como odontólogos, ya lo dejó creo que bastante claro Martín en el teórico, que opiáceos por sí solos no tiene un beneficio eh, potencial sobre el dolor odontálgico o sobre el postquirúrgico. Eh, por eso siempre preferimos los AINES, porque tienen menores efectos adversos y porque generan una mayor analgesia, son más eficaces y eficientes. Sí hay asociaciones, como hablamos recién, como en algunos casos puntuales, cuando hay pacientes con alguna contraindicación a los AINES o hipersensibilidad, lo que sea, reacciones alérgicas, por ejemplo, y no lo pueden recibir. Por eso, por ejemplo, reciben paracetamol con tramadol o codeína. Eh, pero no tiene directamente que ver con la tolerancia. Las asociaciones se utilizan más como nada como una alternativa, porque si no prácticamente no tienen indicación en odontología directa por odontalgias y por cuadros patológicos relacionados con la odontología. Pero sí tenemos que darlos y explicarlos y que los entiendan. Y, a ver, en otros fármacos sí puede pasar que las asociaciones a veces funcionan para bajar las dosis de las medicaciones y generar menor tolerancia, menores efectos adversos y menores efectos tóxicos. Eso también puede ser, pero más que nada en otras familias, no tanto en estas. O sea, la indicación primaria de estas asociaciones no es para evitar eso, sino que en algunos otros fármacos sí se puede dar que haya asociaciones de diferentes fármacos, de diferentes familias, con diferentes mecanismos de acción, para no saturar esos mecanismos de acción y bajar las dosis de los mismos y lograr menores efectos adversos, menores efectos tóxicos, menor tolerancia, menor, etcétera. Por ahí capaz que sí, pero en este puntual no sería tanto por ahí. Impecable. Muy bien. Bueno, Nati, ¿tienen alguna pregunta más? ¿Algo que quieran hacer o decir? Ahí Natalia deberías poder compartir pantalla vos.
Todas las preguntas es en base a lo que Martín dijo en el teórico. Está todo, así que está todo de ahí. ¿Se acuerdan del opio que Martín les mostró? ¿No es verdadera también? ¿Es un alcaloide del opio, la morfina? Sí. ¿Sí? Sí, es verdadera. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí, verdadero, sí. Bueno, muy bien. El primer preparado de opio fue la tintura de láudano. Verdadero. Bien. Verdadera. Perfecto. ¿Se acuerdan que lo fueron descubriendo? Y después, por Paracelso, el primer preparado de opio fue la tintura de láudano. Los analgésicos opiáceos actúan solo a nivel del sistema nervioso central. Falso. Falso. ¿Dónde más actúan? Sistema gastrointestinal. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Los receptores opioides son alfa, beta, delta y kappa. Falso. Falso. ¿Cuáles son los receptores? Mu, kappa y delta. Kappa, delta. Mu, kappa, Mu, kappa y delta. O sea que acá mezclamos un poco de otras cosas, del sistema nervioso autónomo. ¿Está? Que después lo van a ver. Los receptores opioides pertenecen a la familia de receptores acoplados a proteína G. verdadero. 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 O sea que mu, kappa y delta son de la familia de receptores acoplados a la proteína G. Las endorfinas son péptidos opioides exógenos. Hablen lo que más. Son endógenos. Son endógenos. Son endógenos, por ejemplo, junto con las encefalinas que les decía hoy Martín. Hablen todos, chiquilines, ¿eh? ¿Tá? La estimulación de los receptores mu, kappa y delta en la membrana celular produce la apertura de los canales de calcio. Falso. Falso. Es el cierre. Falso. Los canales de calcio. Falso. Cierra los canales de calcio. ¿Y qué canales son los que se abren? Los de potasio. De potasio. Los de potasio. ¿Y qué otra cosa sucede para que se produzca la inhibición de la liberación del neurotransmisor? O sea, para que se bloquee de alguna manera el impulso nervioso. Disminuye la producción de AMP cíclico. Exactamente. Entonces hay una disminución en la energía celular y en el calcio intracelular. ¿Está? Muy bien. La morfina es un agonista mixto de los receptores opioides. Falso. Falso. ¿Cómo es? Es un agonista como Puro. Puro. un agonista puro, exactamente. Fentanilo es un agonista puro de los receptores opioides. Verdadero. Verdadero. Es un agonista puro. Junto con la morfina, ¿no? Están en el mismo grupo. Naloxona es un antagonista del receptor kappa. Falso. ¿Dónde está? ¿Es un antagonista? Es un antagonista pero puro. Bien. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es de los tres? Exactamente, que es de mu, kappa y Por delta. ende sería, Por ende, ¿no sería verdadera igual? bueno, sí. Porque no dice que sea solo del receptor kappa. Exclusivamente del receptor kappa. Pero si en realidad lo van a ver, lo entienden, está bien. ¿Está? No es exclusivo del receptor kappa. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces sería verdadera o falsa. Y podría ser verdadera, sí. Lo importante, esto es para que ustedes lo entiendan, no es evaluatorio, ¿no? Es como para discutir entre todos y resumir un poco lo que fue el teórico, ¿está? Pero tienen que tener en cuenta que naloxona es una antagonista, ¿sí? No es exclusivo del receptor kappa. Bien. Los analgésicos opiáceos producen somnolencia e hipertensión.
A ver los demás que están callados, que tenemos como no sé cuántos, 51 participantes. Es Vamos arriba, hipotensión. dice que esto es todo nota de continua. Exacto, Nacho. O sea, no es evaluatorio, pero ayudan estas Suma. cosas a conocerlos y a ver cómo van llevando las clases. ¿Quién dijo falso por ahí? Que es hipotensión, no Ahí hipertensión. está. Es La hipotensión. somnolencia sí. La somnolencia sí, pero es hipotensor. Perfecto. En la tolerancia a un fármaco es necesario aumentar la dosis para lograr la misma respuesta terapéutica. Reducirlo. A ver, Verdadero. perfecto. Por el consumo crónico, ya el efecto terapéutico no se logra y se aumenta la dosis para lograr la misma respuesta terapéutica. ¿Está claro eso? Fue todo lo que explicó Martín hoy. ¿Están de acuerdo ustedes, chiquilines, compañeros? Totalmente de acuerdo. ¿Estás bien? Estoy bien yo, ¿no, Nacho? Sí, 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 sí. Perfecto. 14. El licor de Brompton es un analgésico opioide sintético. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Falso. Es natural. Es natural. Es Falso. natural. Es ¿Qué es el natural. licor de Brompton? El licor de Brompton es una solución hidroalcohólica de morfina. La nombró hoy Martín cuando habló de los No, analgésicos opioides naturales. Fui yo, Nati, que pregunté. Ay, Está perdón. junto con la morfina. ¿Cómo? Ya tengo respondido. Que está junto con la morfina. Son Por analgésicos eso. opioides naturales. Son naturales, es lo que yo les decía hoy, pero de esto habló Martín. ¿O no? Sí. Sí, Sí, No sí, te habló. nombró, le nombraste. sí, habló, sí. Que está junto con la morfina, o sea, son los dos naturales. No, pensé que lo habías dado vos, Camila, y yo digo, ¿pero cuándo? Por No, eso- no, que yo les preguntaba y pensaste que yo era una de las estudiantes. Lo que Para pasa es que- eso, saber qué era. Pensé que eras un estudiante, no estoy No, viendo no. las caritas por eso. O sea, que es un analgésico opiáceo, en realidad debería ser, en vez de opioide, sintético. ¿Está? Los analgésicos opiáceos están disponibles en preparados combinados con AINES. Es lo que acabamos de hablar. Verdadero. Verdadero. Están combinados con AINES. Con ibuprofeno, con dipirona. ¿Sí? Y la última, los analgésicos opiáceos están disponibles en preparados combinados con inhibidores de la ciclooxigenasa, los cuales son prescriptos en odontología. Esta está un poco en relación a la anterior. La anterior hablamos de AINES y en esta hablamos de inhibidores de la ciclooxigenasa. ¿Alguien me puede explicar por qué se me ocurrió poner en uno AINES y en el otro inhibidores de la ciclooxigenasa, de la COX? Es verdadero. Los AINES son inhibidores de la ciclooxigenasa. ¿Y a quién más estoy incluyendo en inhibidores de la ciclooxigenasa que no puedo incluir en AINES? Es verdadera la pregunta, está bien, es verdadera. Paracetamol no era. Al paracetamol, exactamente, perfecto. ¿Está? Acá en la 16, yo, al decir que los analgésicos opiáceos están disponibles y se combinan, o se asocian, más bien sería la palabra correcta, asociados con inhibidores de la ciclooxigenasa, estoy agrupando a los AINES y al paracetamol. De diferente manera, en la pregunta 15, están en asociación con AINES, y dentro del grupo de los AINES el paracetamol no entra. ¿Por qué no entra? ¿Por qué el paracetamol es un inhibidor de la COX, pero no es un AINE? ¿Qué le falta para ser un AINE? Lo resaben, Gurice, vamos arriba. ¿Se acuerdan de la semana pasada que los compañeros hablaron pila de eso? Que inclusive una de las diapositivas era inhibidores de la COX y paracetamol. ¿Por qué el paracetamol? Perdón, AINES y paracetamol.
¿Por qué el paracetamol es un inhibidor de la COX, pero no es un AINE? ¿Qué propiedad le falta para ser un AINE? Que no era antiinflamatorio. ¿No es qué? Antiinflamatorio. No es antiinflamatorio, entonces es un inhibidor de la COX, pero no es un AINE. Entonces estas dos preguntas tenían un poquito de trampa, pero para repasar un poquito lo de la semana pasada, y bueno, y que vean que hay preparados disponibles, pero es todo lo que les dijo Martín con respecto a la prescripción en odontología. Evaluar el costo-beneficio, evaluar a aquellos pacientes que ya vienen con fármacos opiáceos indicados por otros, por los médicos, por otra patología que el paciente pueda tener de base, y cómo nosotros de alguna manera los podemos prescribir, siempre evaluando el costo-beneficio, y como decía Cami hoy, tener en cuenta que estos analgésicos no son de primera elección en odontología porque no tienen propiedad, no tienen buenas propiedades para los dolores agudos, que son básicamente los dolores que nosotros manejamos en odontología, y principalmente que tenemos las maniobras locales como primera instancia. ¿Está? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Las preguntas, si quieren, se las subo. Yo no tengo problema para que las tengan como guía. Pero la idea de esta es que participemos todos, porque si hablan siempre los mismos, ¿qué pasa con los que tienen el audio?